Bienvenidas, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la intención de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio del Informante, tenemos una cita para charlar los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, antes de presentarles el concepto de la semana, vamos a decir, bueno, que el fin de semana fue el Día de las Madres y esperamos que nuestros oyentes la hayan pasado muy lindo. Las POX en este programa les vamos a hacer un pequeño homenaje, intentando destruir un poco los roles tradicionalmente asignados a las mamás y esos estereotipos que abundan en la economía, con las frases hechas como para que lo entienda mi tía Pocha o explicáselo a doña Rosa, como si las mujeres, y por alguna razón especialmente las mujeres de generaciones previas, que trabajaron toda su vida en su casa, no entendieran de economía. La verdad es que sí entienden y entienden bastante bien. Las madres tienen lo que se llama, sobre todo hoy en día, una doble jornada laboral, porque si bien se volvieron también proveedores de un ingreso monetario del trabajo, fuera de los hogares, la distribución del trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado tiene un poquito de remolonas entre varones y mujeres, y las soluciones y servicios de cuidado que brinda el Estado no son muy abundantes. Entonces, las madres, sobre todo, tienen que desarrollar maneras eficientes de realizar las tareas del hogar, y ahí tenés el multitasking, tareas de logística, porque por lo general son las que gestionan los turnos médicos de los miembros de la familia, para las actividades escolares, para las actividades extracurriculares. Conocen de abastecimiento también, porque son las que gestionan la mayor parte del consumo del hogar, como estuvimos charlando hace unos programas con Melanie Tobal. Entonces el homenaje de hoy va a apuntar a revalorizar esas tareas que históricamente se les asignaron a nuestras madres, para también pensar un poquito estrategias para redistribuirlas. Me gustaría traerles un ejemplo particular vinculado al concepto de esta semana, ¿no? A ver. Primero vamos al concepto de la semana y después les juro que esto va a cerrar. El concepto de la semana tiene que ver con los sistemas de producción capitalistas, Taylorismo y Fordismo. Y espérenme un poquito, sí, que se los explicamos, ¿no? Sí. Contanos un poco, ¿no? ¿Cómo es el Taylorismo y el Fordismo? Fordismo me suena a la fábrica de Ford. Y Taylorismo, no sé de dónde salió. Taylor, sí, no es tan conocido como Ford, pero fue una parte necesaria para que existiera el Fordismo. Como dijimos en otros episodios, en otros programas, el capitalismo se reinventa y a lo largo de la historia desarrolló diferentes maneras de hacer cada vez más eficiente la producción, lo que en la jerga económica se conoce como organización industrial. Entonces, Frederick Taylor, el padre del Taylorismo, es un economista que escribió a finales de 1800 y principios de 1900, y su principal aporte al sistema productivo fue separar todo el proceso de producción en pequeñas tareas, asignarles un tiempo de producción y compensar a los trabajadores que más rápidamente las hicieran, con lo cual evitaba las tareas de supervisión. Para esa época fue bastante revolucionario. Plena revolución industrial. Es como, creo que está, no sé si el Fordismo o el Taylorismo está ilustrado en una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, ¿no? Sí, totalmente. Muy buena película, muy buena película. Creo que tiene más que ver con el Fordismo. ¿Por qué? Porque Henry Ford en 1908 toma los aportes de Taylor y desarrolla el Fordismo, que en realidad lo que consiste es en darle un orden específico a las tareas que se habían identificado en una línea de producción. Entonces el trabajador lo que tenía que hacer era realizar muy rápidamente la misma tarea mecánica. Por eso decimos que primero se necesitó a Taylor para que después pudiera existir Ford. Claro, y el trabajador capaz solo sabía ajustar un tornillo y nada más. Exacto. Es lo único que tenía que saber de todo un auto, por ejemplo. Eso es lo que es más visual del Fordismo, ¿no? Exactamente, y eso es lo que refleja la película de Chaplin, que después de 9 horas de ajustar tornillos te queda la mano que ajusta tornillos sola.
Claro. Pero bueno, ahora lo prometido es deuda. Yo les voy a contar por qué traje este concepto, ¿no? Y con qué se relaciona con el trabajo de las madres. Porque voy a hablar de mi madre. Mi madre economista que maneja la cocina como si fuera una fábrica de autos, porque tiene control de inventarios y un proceso productivo hiperaceitado. Usa las técnicas tayloristas porque mide el tiempo que le lleva a hacer cada preparación en la cocina, y usa las técnicas fordistas porque prepara en serie. O sea, Norita te hace una compra en la verdulería el día que sabe que tiene tiempo para cocinar todo. Entonces, te compra 1 kilo de cebolla, 1 kilo de morrón y te lo pica todo ese mismo día. Usa una sola vez la picadora y lo guarda en el freezer. El freezer es su bien de capital favorito. Excelente. Y, sí, es muy ordenadita, Norita. Es clave, es mi inspiración. Mi inspiración como persona que ya no vive con su madre. Es como, por favor, poder aplicar los conocimientos de Paulina Cocina alguna vez, pero me cuesta. La verdad es que no. Claro. Los meal prep. Quiero tener un día, una semana de mi vida tengo que hacer un meal prep. Es buenísimo, doy fe, porque tenés la comida resuelta de todos los días tipo laborables y que no sean una tortura, porque no sé, cuando no lo planificas, por ahí te falta una cosa para hacer ese plato que tenías ganas de comer y terminás comiendo algo que no querías o algo apurado. Bueno, así tenés la comida elaborada un poquito más rápido. Y así no caes en el delivery o pidiendo ahí cosas que no tenés que comer. Tal cual. Así que bueno, varones, esperamos específicamente que ustedes hayan tomado nota, y también queremos saber de todos nuestros oyentes y oyentas, se dice así, que nos cuenten qué saberes económicos les transmitieron sus madres y que aplican a su día a día. Bueno, no opiné mucho hasta acá porque la verdad es que yo con temas de cocina y todo eso no sirvo mucho, pero sí les anticipo los temas de la semana. Vamos a estar hablando de las últimas novedades en relación al intento de manejar las expectativas de Guzmán. También vamos a hablar de la novedad de Correo Compras, sí, esta nueva herramienta que lanzó el gobierno, y tenemos una entrevista con Ernesto Matos, con quien hablamos mucho acerca del sector agropecuario, las perspectivas, y es una entrevista muy interesante, así que no se lo pierdan. Y bueno, ahora Ana, por favor, contanos todo esto que está pasando. Sí, hay muchas medidas nuevas. El gobierno está intentando acomodar el lugar de bajar la presión con el dólar e incentivar la inversión en pesos, algo que, bueno, al principio no parecería ser fácil. Una de las medidas fue, por ejemplo, aumentar la tasa de plazo fijo a 30 días en pesos de 33 a 34% para aquellos depósitos que no superan el $1.000.000 y de 30 a 32 para aquellas colocaciones mayores. Sin embargo, algunos analistas advierten que, bueno, si bien eso atraería depósitos en pesos, por otro lado, el Banco Central redujo el rendimiento de las LELIQ unos 25 puntos porcentuales, que es justamente el principal instrumento que usan para invertir los bancos. Entonces, medio que de parte de qué va a elegir hacer un banco, son como dos medidas un tanto contradictorias, ¿sí? Por un lado dice, bueno, ¿para qué voy a pedir más préstamos en pesos y por otro lado me estás bajando allá la tasa de LELIQ? Bueno, hay que ver con el tiempo cómo se termina neteando, llamémoslo, este efecto. También ¿puedo agregar algo de esta medida del plazo fijo? Que esto es más que nada para las personas, cualquier persona que piensa cuando va a hacer un plazo fijo, ¿no? ¿Qué pensás? 33. Lo que pensaría yo es, ¿la inflación va a ir por arriba o por abajo de 33? Me quedo, totalmente. ¿Voy a perder? Y bueno, 33 para mí todavía, 33 a 34, me parece muy poco ese aumento. No sé qué opinan las POCs, pero 34 estás ahí. No tendrías una gana. Queda muy incluso un poquito más pediría yo. Bueno, meto, ya que estamos, el dato de último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, ya que me diste pie, que el mercado espera una inflación para fin de año de 36,6%. Pero bueno, eso es, bueno, sí, está bien. Entonces, teniendo en cuenta ese número de cumplirse, estarías 2 puntos por abajo por lo menos.
Así que... Y ni hablar de cuánto pensás que va a estar el dólar, que esa es otra variable. Exacto, Pero no, es como hacerle cosquillas al mercado, ¿no? Aumentar un punto a 34. Bueno, es un poco lo que está pasando con las últimas medidas, así que el mercado y los analistas dicen, son cortas, son pocas, sobre todo ahora, porque quizás estas medidas al principio, bueno, pero yo creo que se confiaron mucho. Yo también igual lo voy a admitir, que yo pensé que, bueno, una vez que cerrasen el tema de la deuda, se iba a calmar bastante el mercado y me equivoqué. Así que creo que Guzmán piensa un poco como yo, nos equivocamos los dos. Y esto es lo que trae entonces que vengan medidas tarde, como dicen muchos, y incluso pocas. Ya que vienen tarde, yo hubiese elegido hacer una medida un poco más contundente. Y un puntito es como medio tibio, vos decís, un puntito, claro. Todo lo que está pasando es poco, pero bueno, esperen porque hay más. También el Ministerio de Economía entonces anunció ayer una reducción a 3 días en todos los periodos de permanencia vigente de valores negociables. Esto es lo que se llama el famoso parking, utilizados para la operatoria del dólar contado con liqui y del dólar bolsa, que es el MEP, con el objetivo de favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales. Esto, bueno, no solamente las medidas tienen que ver con morigerar la presión contra el dólar, sino también con desarrollar e incentivar un sector de créditos financiero local, que es lo que tanto también falta en Argentina hace muchos años, esto no es nuevo. Y asimismo anunció que va a realizar una subasta de bonos por 750 millones de dólares con el fin de darle salida a varios fondos con tenencia en títulos en pesos. Claro. Y después también anunció cambios impositivos, siempre dentro de los mismos objetivos. Por un lado, se amplían las exenciones en el impuesto a las ganancias y sobre bienes personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional. Después, por otra parte, se hace una exención del impuesto a las ganancias de los intereses de los depósitos en pesos con cláusulas de ajuste, por ejemplo, plazos fijos UVA. ¿Alguno de ustedes tenía algo? No, un crédito UVA, ¿no? Sí, ¿O tienen un plazo fijo? Nada que ver. Pero okay, no, del otro lado del mostrador. Me hace acordar que, hace 1 año, 2 años estábamos grabando la renta financiera. Ahora estamos dándole exenciones a los ahorros en moneda nacional. Ok, para que la gente no vaya al dólar y vaya al ahorro nacional. Pero esto, ¿qué seguridad jurídica te da si cada semana sacan, no sé, decreto tras decreto, medida tras medida, te cambian los impuestos como todo el tiempo? A mí me parece que todas las semanas tenemos que hablar de cambios en un montón de cosas y realmente creo que esa inseguridad jurídica no ayuda tampoco a las expectativas del dólar. Bueno, sí, ese es el gran problema de lo que llaman seguridad institucional, ¿no? También el hecho de creerle a las instituciones cuando te hacen una medida o te trazan ¿no? Te dicen, bueno, esto va a ser así para dar cierta previsibilidad, pero la realidad es que... De un extremo al otro, claro. De un extremo al otro, todo el tiempo. Claro, justamente en Argentina como que somos conocidos, bueno, tampoco sé si en otros lados del mundo no pasa, pero bueno, siempre el reclamo del sector privado es que no hay previsibilidad porque te dan una medida y a los 2 meses es otra o al año es otra y te van cambiando las reglas de juego todo el tiempo. Bueno, yo les voy a contar otra novedad de esta semana, que es la cláusula antielusión. Porque antes lo que hacía la gente para no pagar ni bienes personales, ni creo que no, bienes personales sobre el patrimonio, era que vos tenés un plazo fijo, ponele. Y bienes personales es la foto del año anterior que corrió. Entonces, el 31 de diciembre sacabas tu plazo fijo, lo metías en tu caja de ahorro y el 2 de enero, muy felizmente, ni salías del banco, lo mandabas para el plazo fijo de nuevo y no pagabas bienes personales. Ahora, el gobierno dice, esto no lo vas a poder hacer más y te pide una permanencia mínima de activos en el patrimonio para obtener esa exención de bienes personales hasta el 75% de la cantidad de días del año, ¿sí? O sea, ponele que yo quiero hacer esta movida, voy a tener que dejar mi plata en la caja de ahorro hasta mayo, si quiero hacerme la exención de bienes personales. Entonces, ¿yo qué pienso? ¿Yo voy a dejar mi plata quieta hasta mayo, que vaya perdiendo valor todos los días? No, la verdad que me parece que mucha gente va a preferir pagar bienes personales y poder seguir con su plazo fijo o sus inversiones. Eso aumentaría la recaudación de bienes personales, pero es como... Sí, pero no está pensado, o sea, si bien está bueno que aumente la recaudación de bienes personales, todo esto está visto de otro lugar, pero es interesante lo que vos decís, porque mientras las expectativas de devaluación
estén tan altas como creo que están. Por eso estas medidas quedan con gusto a poco, porque es como, si uno espera que haya un salto tan grande, hablemos del dólar oficial, la gente ya lo está ubicando en 140, 150 por lo menos, estamos hablando de un salto muy, muy grande, entonces estas medidas es como que siempre quedan atrás, ¿no? Sí, un poco también lo que hablábamos por ahí fuera del aire es esto de que estos son todos incentivos para el ahorro en pesos, pero también la gente tiene tal adversidad a la pérdida, porque si uno apuesta por esto y después se devalúa, se pierde mucho dinero, que por ahí se siguen prefiriendo no optar por estas opciones, como decía Anto, con la cláusula antielusión, por el miedo de la pérdida, en vez de por el incentivo que te generarían estas medidas. Yo igual creo que es tarde, pero que van en algún sentido a racionalizar la renta financiera, porque se grabó la renta financiera sin ningún tipo de distinción entre qué activo se podía desgravar, y eso es muy perjudicial para incentivar el ahorro en pesos. Entonces, creo que es una buena intención que por ahí llega un poco tarde. Sí, pero mismo cuando grabaron la renta financiera, yo no sé si los legisladores eran conscientes también del impacto de sus medidas. Es un tema para analizar en un programa entero quizás, pero vamos a pasar para el abro hilo, que si no nos quedamos sin programa. ¿Qué les parece, chicas? Excelente. En el abro hilo de hoy vamos a hablar de Correo Compras, el e-commerce para todos. Ese sería un lindo eslogan, ¿no? Para Correo Compras. ¿Qué opinan? Ojo, que me tendré que contratar, ya les solucioné todo. Pero bueno, se preguntarán qué es Correo Compras. Correo Compras es el marketplace desarrollado por Correo Argentino. Es como un Mercado Libre, pero del gobierno, ¿sí? Con algunas diferencias que les vamos a contar. Y obvio que cuando salió esta noticia el viernes pasado, Mundo Twitter empezó a tuitear a lo loco y hoy les vamos a traer los tweets más jugosos. Pero bueno, primero vamos a contar las pequeñas diferencias entre Mercado Libre y Correo Compras, ¿sí? Primero es cuánto tarda en llegarte una compra con respecto a Mercado Libre. Mercado Libre te puede llegar en el día o el día siguiente, y Correo Compras puede tardar 3 días hábiles si estás en AMBA o capaz 6 días hábiles si estás en el interior, ¿sí? Pero más allá de estas diferencias, también Correo Compras es solo para productos nuevos, mientras que Mercado Libre puedes vender y comprar tus cosas viejas, usadas, no pasa nada. Pero entonces la idea principal es conectar directamente a los productores con los consumidores de todo el país, ¿sí? Funcionaría como una vidriera virtual al no contar con intermediarios, y esto haría que los precios sean más bajos y también... ¿Por qué Porque los precios serían más bajos? Y las comisiones son más bajas, que ahora iba a decirlo. Ok. Así que serían más bajos porque Twitter siempre está a la expectativa y se dio cuenta que el precio de la polenta Presto Pronto estaba más barata que en Mercado Libre que en Correo Compras. Así que en la polenta no aplica, pero en el Bagio sí hay muy buenos precios. Así que si quieren hacerse unos Camparis, vayan ya para Correo Compras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más, voy a meterme un poquito más a fondo. Hubo muchas críticas también a estas medidas. También hubo críticas contra el gobierno anterior porque decían que no dejaban desembarcar a Amazon en Argentina y estaban protegiendo a Galperín, pero parece que ahora el Estado le hace la competencia. Yo no creo, o sea, sí puede ser una competencia, pero no es como algo medio diferente, pero puede ayudar quizás al control de los precios, porque si los dos venden lo mismo, quizás uno va a volcarse más por el más barato, claramente. Pero voy a leer. La apuesta claramente es para este lado, para generar más competencia. La verdad es que lo que se escucha sobre las comisiones de Mercado Libre en su momento era muy conveniente y fueron aumentando, y los comerciantes, sobre todo los más pequeños, tienen algunas dificultades para poder asumir los costos que se cargan por comisiones. Estimo que la intención viene por el lado de bajar esos costos. La competencia, según la teoría, lo que hace es esto.
hay que ver si los vendedores se migran a esta nueva plataforma, porque también hay todo un proceso de fidelización por parte del Mercado Libre y Correo Compras y está irrumpiendo recién en el mercado. Es algo muy nuevo, igual cuenta con un montón de empresas muy conocidas. Uno puede comprar, venden electrodomésticos, alimentos, artículos de limpieza. También podría competir un poco, puede verse contra, qué sé yo, diaonline.com, carrefour.com, ¿viste? Los supermercados que venden online, creo que también podría ser una competencia, pero también es una herramienta para controlar los precios de parte del gobierno, me parece. Sí, Ana. No, mientras hablamos estoy viendo la página, sí. Estoy acá en el minuto a minuto y voy a hacer una crítica, el logo. Que yo no sé a quién le estoy comprando, porque vos en Mercado Libre sabés si es Frávega, por ejemplo, estoy en una tele, ¿no? Si es Frávega, si es Garbarino, si es lo que sea. Acá no, por lo que veo, está la tele y no sé quién es en última instancia el que vende. Pensemos, ¿no será la marca de la tele? Ponele si es un Samsung, ¿no será Samsung? ¿O un Puede ser, pero no lo sé. No claro, lo sé. no te dice. No lo sé, o sea, solamente sé la marca, sí. Y ese es uno de las grandes aportes que tiene Mercado Libre, por lo menos a mi entender, que tiene que ver con este sistema de puntuación. Uno genera confianza si tiene una buena puntuación. Esto que decís vos, Ani, sabés a quién le estás comprando, a alguien que te cumple con la entrega, sí, o una determinada marca. Algo importante que no me acuerdo si mencioné, pero son todos vendedores que son oficiales, digamos. No es que yo, Pepito, me compré una tele y le estoy vendiendo, sino que es... No, eso claro. Sí, de hecho lo mencionaste, que no se pueden vender cosas usadas, por ejemplo, que no es un X. No, eso no. Claro, pero sus vendedores son personas que deben estar certificadas por el Estado, me parece, porque no cualquiera puede vender. ¿Me explico? No sé si me expliqué bien, pero está destinado a quizás, no sé quién, claro, no sé si es Garbarino o Frávega, pero me parece que debe ser alguien que está certificado. Igual entiendo que no, esa es una falla para Mercado Compras, que uno no lo puede calificar y toda la movida. Estoy con ustedes en ese comentario. Pero déjenme leerles un par de tweets, así nos divertimos un ratito. Vamos a hacer, el primero que elegí es nuestro amigo Winston Dunhill, que siempre lo traemos de vez en cuando. Arrancó así, escuchen, miren. Correo Compras, dirigida por algún muchacho de la Cámpora, con logística a cargo de Moyano. ¿Qué puede fallar? Durísimo, Winston, no le tiene nada de a Correo Compras, o sea, acaba de salir. Espere un poquito para criticar. Pero bueno. Después, otro usuario comentó: esto es para vos, Galperín. Andá vendiendo Mercado Libre por lo que te den. Y otro, Fed Venturino, le responde: sí, preocupadísimo está, le dice. Pero bueno, otro... Los extremos, Claro, no, eso es así. Después Mario Alberto Funes le dice: no sea cosa que finalmente autoricen a Amazon a desembarcar en Argentina. Ya el gato lo salvó a Galperín durante su gestión. Galperín no inventó nada, siempre copió y copió bien. O sea, aprovechan y le pegan a Galperín como gratis, porque nadie lo mencionó y van y plum, le dan. Pero yo celebro la competencia. Sí, yo también celebro la competencia y me parece que por ahí también otra cosa que como que llega tarde, ¿no? Porque esto que dicen de que Galperín no inventó el modelo, no, la verdad es que el modelo ya funciona en los Estados Unidos, Galperín estudió ahí, pero vio la oportunidad del negocio y lo desarrolló, porque también digamos todo, ¿no? Los problemas de la logística, de cuánto tiempo te llegan las cosas adentro del país, es un tema a resolver, no está muy bien conectado, y Mercado Libre lo que hace es garantizarte una fecha de entrega, con métodos por ahí un poco discutibles también para quienes venden, por los costos, para quienes producen, pero viene como a darle un poco de eficiencia a un mercado que estaba medio dormido. No, a mí me parece que por más que haya copiado, ponele, tampoco hay que inventar la pólvora. O sea, yo celebro que Mercado Libre esté en Argentina y sea argentino, y que no esté que Amazon no haya sido el primer Mercado Libre en Argentina. Me parece pero bueno, yo lo celebro. Pero bueno, sí, ya hablado, sí, decime. No, una aclaración para los barderos gratis de Twitter.
La innovación no es solo crear algo nuevo, también es la adopción, y no solo eso, sino que uno puede imitar. Justamente de eso se trata el proceso de innovación. Yo puedo tomar lo que inventaron en otro lado y aplicarlo a un país donde no está hecho. Claro. Eso también es innovación. Aparte de eso, argentino. ¿Qué mejor? Porque si no tendríamos monopolios en todos lados, porque nadie más imitaría, y eso asimismo implica un no avance económico, un no desarrollo. Justamente la economía avanza a través de la mejora y de la eficiencia, imitando a aquellos que han logrado pegar ese salto. Y no todos tendrían que tener barreras a la entrada, todo sería patentado y nadie podía hacer nada. La verdad que tenés razón, Ana. Estos de Twitter no saben nada, opinan por hablar desde su sillón, comiendo un sándwich, como si... No, pero sí, la verdad que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo y celebro que Mercado Libre le haya hecho Galperín, que es un argentino, y no sea Amazon. Así que ahí estamos todos de acuerdo, pero también celebramos la incorporación de Perro Compras, los saludamos desde Pox, y ahora pasamos para la entrevista, ¿les parece? Pero antes vamos a un tema musical. Bienvenidas al segundo bloque de Pox. Es el momento de la entrevista. Estamos con Ernesto Matos, que es economista por la UBA, investigador del programa sobre producción de granos en la Facultad de Ciencias Económicas, también en la UBA, y docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en la UBA, y en el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Muchas gracias por participar en este programa. Y bueno, lo primero entonces que te quiero preguntar tiene que ver con lo que haces respecto a los granos, más propiamente dicho del campo, porque a veces uno está acostumbrado acá a hablar del campo como un gran grupo de terratenientes, ¿no? Como un grupo homogéneo, pero tengo entendido que actualmente se trata de una organización en red, esta producción. Entonces lo primero que quería preguntarte era que nos comentes un poco cómo es que está compuesto hoy el campo, cuál es la situación actual. Bueno, primero de nuevo gracias por esta invitación poco ortodoxas. A ver, el campo en sí es un genérico utilizado en la construcción del ideario desde el Estado, digamos, ¿no? Utilizamos esta frase, muy utilizada en el 2008, para decir somos el campo, digamos, ¿no? Y esto generaba una ruptura fuerte en la sociología, una sociología económica, y en la economía también, porque ¿qué era el campo? ¿No? Si ustedes ven una vieja película que se llama Plata Dulce, van a ver que al final de esa película el actor, digamos, el que era un pyme que tuvo que cerrar, que vio como el país se debatía entre lo financiero y lo industrial, termina diciendo, y al final de cuentas, quédate tranquilo porque nos salva una cosecha, porque justo había empezado a llover. Entonces, ese campo en particular es un campo que está vinculado al comercio exterior y principalmente a la generación de divisas. La historia de Argentina se puede sintetizar, yo les puedo sintetizar la historia económica argentina en más o menos la vaquería, el saladero, el frigorífico, entre el frigorífico y el siglo XX los cereales, y después va a venir la oleaginosa, digamos, los últimos 40 años. Y esa es la síntesis de la historia argentina. Ahora, ese campo que está vinculado al comercio exterior está arraigado en una zona en particular, que es la zona pampeana. Y obviamente esa región es la que va a constituir este ideario totalizante, digamos, que es la frase somos el campo. Pero el campo es mucho más que cereales y oleaginosas. Tenés hortalizas y legumbres, tenés principales frutas, tenés cultivos industriales, tenés limón, tenés algodón, tenés tabaco, tenés frutilla, tenés papa, ajo, arveja, pescado, tenés una serie de productos que identifican cada una de las regiones, la uva mismo en la zona de Cuyo, la aceituna en La Rioja, el limón en Tucumán, la lana en la Patagonia, el algodón en el NEA,
cada producto identifica una región en particular o una región de un conjunto de provincias, pero que por ahí cuando uno los ve en el comercio exterior no tienen tanto peso, no tienen tanto lobby, y eso a veces genera una confusión, me parece, en la noción de campo, digamos, porque campo también hay en la puna, y campo también hay. Sí, y cada vez la frontera se va extendiendo más, parecería ser. Pero justo te íbamos a preguntar después, que ya te anticipaste muy bien, ¿qué producíamos? Porque no solo producimos soja, como quizás es lo que uno dice, el campo dice soja, o sea, campo igual soja para la cabeza de un montón de argentinos, me parece, bueno, por lo menos la mía. Pero también queríamos meternos con el abastecimiento de los alimentos, porque nombraste las hortalizas y los limones, entre un montón de cosas que consumen los argentinos. Pero lechuga. Bueno, sí, bueno, ni hablar. Hoy justo comí, para los oyentes si querían saber. Pero, ¿por qué también esos precios están atados al dólar? ¿Se verifica un aumento? O sea, ¿producimos suficiente para alimentar a todos los argentinos de alimentos o nos falta producción? ¿Qué es por qué hay gente que no tiene para comer en un país que produce comida como el nuestro? Lo que pasa es que, a ver, al ser un producto de... A ver, esto hay que entenderlo del campo, es muy simple, pero a veces le cuesta a la gente entenderlo. A ver, el trigo para el productor es como el efectivo para nosotros en la zona urbana. Y la inversión que podríamos hacer nosotros a través de un plazo fijo o de jugar en algún fondo común de inversión para el productor es la soja. ¿Se entiende? Entonces, no es que la soja le da de comer, la soja le da un margen de rentabilidad que le permite financiar otras cosas, pero en sí el ingreso fijo de la persona es trigo, maíz, en tal caso. Lo que pasa es que después hay otros productos, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que al tener precios internacionales altos o con margen de rentabilidad que te financian otros productos, hay una relación entre productor y exportador que no tiene mediación y que termina definiendo lo que se produce internamente. Entonces la demanda externa te define la producción interna y vos, según la demanda externa, en este caso puede ser China, en este caso puede ser Europa, donde exportamos harina de soja, producimos tantas toneladas de harina de poroto de soja y vamos desplazando otros cultivos. El problema está en que en la Argentina hace bastante tiempo que no se discute porque el arriendo, en Francia creo que te dan arriendo por 10 años, acá el arriendo es de un año. Entonces, fíjate que la valorización es casi todos los años dependiendo de cómo se mueven los precios internacionales y las cosechas en el mundo. Si hay perspectiva de que el año que viene va a haber una seca, como está pasando con la Niña, y que encima algunos países principales como Brasil, que ahora está retrasado en la siembra de soja, y que Estados Unidos está liquidando parte de su stock porque no sabe si va a tener una buena cosecha de soja, entonces vos hoy estás calculando la rentabilidad del año que viene. Y como el arriendo se va a volver a renovar, el que te cobra el arriendo también está viendo lo mismo. Entonces dice, te voy a cobrar un poco más. Y ahí es donde empieza a valorizarse la tierra e impactar en la lechuga, a impactar en el morrón. El morrón hoy está a 240 pesos kilo. Bueno, acá está. Sí, lo estuvimos viendo. Ana va a indignarse con el zapallito, que lo venimos nombrando hace 3 programas más o menos el zapallito, pero está cotizando como, no sé. Es el... Sí. Sí, Ernesto, quería hacerte igual una pregunta respecto a esto que estás contando, que es muy interesante, pero hay también como una idea, no sé si dentro hoy se debate en la política, pero sí quizás en cuestiones académicas, que todavía está un poco, por lo menos yo no la terminé de entender bien, respecto a lo que es la renta extraordinaria. Es decir, todavía, por lo menos, no me queda claro, o no están todos de acuerdo de que exista, y si es así, ¿quién es hoy el actor del campo que se estaría quedando con esa renta extraordinaria? Porque están los exportadores, están las logísticas, está el dueño de la tierra, está el que alquila la tierra. Entonces hay como muchos jugadores y muchas veces cuando uno dice hay una renta extraordinaria en ese sector hay que ir por ella a través de impuestos, retenciones. No sé si está tan claro quién de todos esos jugadores
se queda con esa renta, y si es que existe, quizás vos me decís, no, mira, es una renta normal, no es extraordinaria, y bueno, eso es un poco medio que siempre tengo esa duda. Mirá, yo sé que hay muchos, y compartimos esto de que hay muchos escritos, lo escribe el CIEA, lo escribía Íñigo Carreras, Teuba, digamos, Giarraca, digamos, todo un grupo de intelectuales que se dedicaron a tratar de medir Javier Rodríguez, que hoy es ministro de Desarrollo Agrario en la provincia, sobre temas de rentabilidad. El tema es que, como decís vos, una cosa es la renta del productor, otra cosa es la renta de la industria y otra cosa es la renta que tiene el exportador. Entonces es medio complicado tratar de homogeneizar las rentas, dado que vos tenés fuerza de trabajo en todas, pero tenés distinta utilización de capital. Y hay que ver también cuánto te genera ese capital en ese sector en particular, ¿no? Porque también tendrías que medir eso, diría Ricardo, ¿no? Entonces, si querés del productor, la rentabilidad es del 30%. Para el sector inmobiliario es del 24% en dólares, y para la industria es más o menos del 12-13%. Por eso nadie en este país se arriesga demasiado a los otros sectores y apuesta a la soja. Ahora, en la industria lo que vos tenés además es una combinación de acopios y tiempos para la liquidación, porque el industrial le compra con la idea de que en algún momento va a vender esa cosecha y la va a absorber la industria, pero con precio a fijar, digamos. Entonces, ya le descontó el 33% de ese producto y ahora el industrial fija el precio, pero ya como le descontó el 33%, tiene el beneficio del 30%, que ahora lo redujeron a 28%, la harina y el aceite. Entonces vos fíjate que ahí tiene un margen mayor todavía la industria. Pero si sumás al exportador, el exportador cuando le compra al productor, le está también descontando el derecho de exportación y a su vez eso le permite no pagar un impuesto. Entonces por eso el productor está siempre tan enojado también con el exportador, porque dice ellos nos trasladan a nosotros. Entonces claro, ahí también hay otro margen por la exportación. Imagínense que una empresa como Cargill, Bunge o Dreyfus tienen esquema de negocio, digamos, a nivel internacional, y a veces también hacen esta compra de productos, lo mandan a Uruguay y exportan por Uruguay. Es lo que ustedes conocen como precio de transferencia. Entonces es difícil, digamos. Sí. Sí, justo te quería preguntar, porque una de las cosas que uno, no sé, ve en la facultad es que en realidad fijar una retención a las exportaciones es generar un desincentivo a uno de los sectores que, bueno, hoy por hoy nos genera entrada de divisas y el frente cambiario está muy complicado y lo estamos necesitando. Ahora, decimos este instrumento desincentiva, pero no logramos, como entre comillas, ¿no?, librarnos del uso de las retenciones. ¿A qué crees que responde y por qué es lo que se está grabando en este caso, como venimos hablando de la rentabilidad? ¿Por qué se sigue utilizando? Se sigue utilizando porque también es una herramienta fiscal, como también tenemos, de recaudación, como también tenemos el impuesto al cheque, ¿no?, o a las transacciones por cuenta corriente. Entonces, la utilización obviamente es recaudatoria, teniendo en cuenta que lo que se produce en la Argentina, en territorio argentino, es de todos los argentinos. O sea, vos tenés tanto derecho para andar por la Puna como por Patagonia, digo, si el margen del presupuesto te lo permite. Entonces, nacer en el Estado argentino, el territorio argentino, es un derecho que tenés a ejercer. Entonces, cuando uno exporta, lo que ha producido, por más que vos vivas en 4 metros cuadrados, se ha producido en territorio argentino, y que vos, estando en un lugar tan cerrado y cercado, no quiere decir que no te corresponda algo de eso. Por eso también se cobra ese impuesto justamente al producto que sale. Porque es el producto que sale, como algunos también dicen, que se está empezando a utilizar esta idea de que se lleva agua para afuera, digamos, ¿no? Entonces no le cobramos nada,
Entonces deberíamos también contemplar el uso de determinados recursos en un producto a la idea de que, bueno, si vamos a producir y estamos sacrificando como sociedad recursos que tienen que ver con la vida, tenemos que cobrarle algo alto porque el agua es un recurso escaso. Sabes que justo tu argumento me hizo acordar a cuando existía el Fondo Federal Solidario, que era de la parte de las retenciones al complejo oleaginoso, el 30% lo distribuían entre todas las provincias. Y las provincias se quejaban de que Cava esté incluida en la distribución de la soja, porque decían que en Cava no había macetas en los balcones con soja. Entonces esa como tironeo entre de quién es la producción, si es de las provincias o es de los ciudadanos, creo que se refleja muy bien en lo que estás contando vos. Sí, porque la comunidad en sí es una comunidad que nosotros nos organizamos, cada uno hace lo que tiene o sabe mejor hacer, y algunos realizan otras actividades como la actividad empresarial, digamos. Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a ser economistas, docentes investigadores, no es que tendríamos que estar en una fábrica o dirigiendo una obra de construcción. Entonces, como que hay una especialidad en la sociedad dada, y que obviamente estamos todos de acuerdo que el territorio argentino es de donde se produce la riqueza. Ahora, esa riqueza que producimos, que es P por Q justamente, y que la medimos en el PBI, en muchos casos esa riqueza no refleja el sacrificio que hacen determinados territorios o el impacto que tiene tener que destinar tantas tierras a la producción de soja en contra de la ganadería, en contra de los tambos, o que eso encarece también la carne o el engorde de las vacas. Entonces, esas cosas, digamos, hay que empezar a medirla, a contemplarla a la hora del análisis, porque una forma que hay es simplemente cobrar impuestos. Digo, también debería haber otras formas de poder regular esto. Ernesto, te hago una consulta. Porque esto hablo por mí sola, no quiero decir que somos todas, pero yo suelo creer que mucho de lo... Viste que Argentina siempre cae en el problema que tenemos hoy también, el problema de la balanza de pagos, que faltan dólares. Yo siempre suelo creer que hay un fuerte problema respecto a lo que es la presión que ejercen algunos grupos sobre la política económica argentina, que imposibilita romper con esta tradición, con esta mala tradición. Pero mi pregunta es, no sé si tendrás alguna referencia, si conoces cómo se ha sorteado esto en otros países en desarrollo que también tengan una fuerte dependencia del sector exportador, digamos, porque yo no sé si esto nos pasa a nosotros o es algo muy común en otros países. Todo país ha pasado un proceso, esto lo ves en Rostow, en teoría del crecimiento económico, en Liz también está un poco, igual creo que Rostow lo plagió a Liz en estas 5 etapas del crecimiento. Y en esas 5 etapas de crecimiento, sí, para los americanos a veces son buenos, pero a veces plagian algunas cosas. En esas 5 etapas de crecimiento hay como debates sobre la restricción agrícola, el estado agrícola. Mismo Smith, cuando él plantea la copa que derrama, vieron que siempre está esta teoría del derrame. Smith, cuando habla de eso, está hablando, pero hay una parte de la historia que no la cuentan, que es que Smith se está haciendo referencia a que está viendo el taller y dice, bueno, si la división del trabajo genera la manufactura, no va a tener tantos beneficios, si hay esos beneficios son producto de la subdivisión del trabajo en el taller para la manufactura. Y ese derrame que va a caer en la sociedad nos va a dar una sociedad culta. Entonces, Smith lo que dice ahí es que el problema es que el sector agropecuario no admite subdivisión en el trabajo. Por consecuencia, no tendrías derrame y por consecuencia no tendrías una sociedad culta, siguiendo el razonamiento de Smith. Pero eso también está planteado en Ricardo y se ha resuelto, la tradición británica se la ha resuelto con Ricardo en la mayor exposición sobre el análisis de la renta y la fertilidad de la tierra, y de decirle simplemente a los terratenientes británicos, muchachos, no es que no queremos que ganen menos. Y nosotros podemos vender nuestras manufacturas, porque si el obrero tiene que destinar todo su salario a alimento, no queda margen a la industria. Claro. Y esto es lo que resuelve Ricardo en
ensayo sobre las utilidades y el principio de economía y tributación, digamos, pone en cuestionamiento que justamente cada uno de los sectores tiene un margen de rentabilidad y que si uno se lleva todo, queda muy poco para el otro, entonces el otro no se va a poder desarrollar. Entonces, nosotros que aprendimos con estos libros, lo aprendimos de profesores y esto tiene que ver con una cuestión generacional, que lamentablemente nos contaban su historia de esto, y lo que uno quería aprender era lo que realmente pensaba Ricardo y Smith. A mí, la verdad que en ese sentido, lo que pensara el profesor me tenía muy poco sin cuidado. A mí me interesaba leer como, bueno, Levin siempre nos decía esto, ¿no? Hay que ir a la nota al pie. El problema que Levin cuando nos dijo esto es que no terminé todavía de ver las notas al pie. Es un sinfín de abrir puertas y abrir puertas. Entonces, esta nueva generación, que uno la ve más con los que vienen como un quiebre, uno podría decir un pre-Kisilov y post-Kisilov, digamos, ¿no? Pre-Ivan Heim, posterior Ivan Heim, que es una generación que cree que esa formación de historia del pensamiento, que te da esas ideas y soluciones que resolvieron otros países para ser desarrollados, que ahí, digamos, que hay material que justifica lo que vos estabas preguntando, Anto, es justamente lo que te lleva a pensar que no todas las soluciones tienen que ser ajuste y devaluación, que es justamente lo que se venía aplicando cada 10 años en este país. Y si a eso le sumás que a partir de los 70 el FMI te habilita a desregular la cuenta capital, la restricción externa se te complica aún más, porque Diamant eso no lo vio. Diamant llega hasta, digamos, en Doctrinas de Economía, es el 73, y después Diamant hace algún esbozo, pero después de esa desregulación de la cuenta capital, el modelo se complejiza aún más, ¿no? Porque tenías déficit de balanza comercial, a eso le sumás déficit de balanza comercial, déficit de cuenta capital y el globo, que es el déficit de balanza de pago. Entonces me parece que hay como una nueva generación que ha hurgado un poco más y que por suerte tiene justificaciones teóricas como para pensar que no es la única solución ajustar y devaluar. Claro, bueno, vos justo lo mencionabas a Marcelo Diamant, que para mí es como nuestro David Ricardo, y una de las alternativas que él planteaba, a pesar de que, bueno, lo que vos decís, el mundo cambió desde que escribió Marcelo Diamant, es el desdoblamiento cambiario. Hoy por hoy hay varios tipos de cambio y hay como mucha queja por parte de los actores de comercio exterior por los desincentivos que estos tipos de cambio traen para los exportadores de materias primas. Uno de los principales motivos y más atendibles es que se tiene que liquidar la cosecha a un tipo de cambio menor que al que acceden para comprar los insumos. Los insumos del campo están muy dolarizados, porque eso es una de las cosas que también se teme. Se reactiva la economía y tenés problemas de balanza de pago por el aumento de las importaciones, ¿verdad? Mirá, primero tenemos un David Ricardo, y no es Diamant, aunque podríamos meterlo a Diamant en esa bolsa. Es Eduardo Jorge. Se llama igual que David Ricardo porque utiliza dos nombres, ¿no? Para llamarse. Espectacular. Se llama Eduardo, es lo más irónico, que se llama Eduardo Jorge. Me encanta. Les cuento una infidencia porque yo estuve haciendo la investigación sobre Eduardo Jorge, el pensamiento de Eduardo Jorge, y es el tío abuelo de Dujote. Ay, ese personaje. De color. Mucha data de chismerío económico, ¿no? Ese personaje escribió un libro que se llama Industria y Concentración Económica, que se consigue por 10 pesos en cualquier librería usada, y se llamaba a la vez en un seudónimo, un anagrama, que era Gerardo Duejo, que escribía en Cristianismo y Revolución. El Eduardo Jorge, Industria y Concentración Económica, es un poquito más académico, más pulcro, que se lo puede asemejar muy bien a Diamant. Pero el Gerardo Duejo es alguien de barricada, es el payaso barricada que mete duro y que escribe, no sé por qué justamente en Cristianismo y Revolución, pero es uno de los compilados de los 60, digamos, donde va a discutir
todos los temas económicos de la coyuntura. Pero bueno, más allá de esto, digamos, porque ellos estudian el sector agropecuario, y Eduardo Jorge lo que te dice es que el sector de la industria de alimentos es un actor importante, pero el que hace realmente, el que teje, el que está detrás, él le dice los terratenientes, la sociedad rural, ¿no? Entonces asimila la UIA con el brazo armado de alguna manera de los sectores terratenientes en la Argentina. Y el dólar al cual se comercia en la Argentina, tanto para Expo como para Impo, es el dólar oficial del Banco Central o Banco Nación. El que le quiera meter un diferencial ahí es un intermediario, que bueno, teniendo en cuenta toda esta idea cultural de que cada 10 años te explota el país, ha sido como un resguardo, digamos, ¿no? Compro el insumo a dólar oficial y el insumo le hago un recargo para después comprarme el dólar blue, para no, como ustedes saben, muchas empresas tenemos una informalidad del 35%. No es que el trabajador solamente está no registrado, es que hay una empresa que tiene margen alto de informalidad. Y estos márgenes altos de informalidad obviamente influyen en la economía y en muchas decisiones que se toman. Entonces, algunas cosas las venderán a precio y otras cosas las venderán con ese plus que les permite comprar el dólar ilegal. Los demás dólares para mí no corren, porque son mercados muy chiquitos. El dólar que importa es el dólar del Banco Nación, digamos. Pero por eso es tan compleja la economía, digamos, porque una vez cuando va al almacén y vos ves que el almacenero te dice, sí, aumentó el dólar, y a vos te parece como ciencia absoluta. Digo, para una persona que no estudió economía, me parece como la verdad revelada. Entonces se queda con esa sensación y asocia constantemente a que cualquier subida del dólar es un aumento en pochoclo, es un aumento en el aceite. Aceite de girasol que producimos en Argentina. Díganme cuál es el componente importado que hace explotar el aceite de girasol hasta a 400 pesos los 3 litros. No, tal cual. Es que ellos después, no sé, quizás dicen, bueno, pero antes podía comprar tantos dólares de atesoramiento, entonces ahora sí quiero comprar los mismos, y así piensan, y esa es una bola gigante, pero la verdad que es un tema recontra complejo. Nos define un poco como argentinos nuestra relación con el dólar, también quizás, pero nos estamos quedando sin tiempo, Ernesto, así que vamos a tener que cortar la charla. Pero podríamos seguirla en otro programa si querés, te volvemos a invitar. Dale. Para seguir charlando de esos temas que son tan importantes. Dale, excelente, no hay problema. Bueno, gracias por tu participación en el programa. Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Chao. Hasta luego. Muy bien, amigues, hasta acá llegó el programa. Les agradecemos un montón por habernos acompañado. Y si se quedaron con ganas de más o quieren seguir la charla, ¿por dónde nos encuentran, Antón? Y la charla la seguimos por Twitter e Instagram como Poco y Mojo Ortodoxas. Y si quieren volver a escucharnos, nos buscan en Spotify como Poco Ortodoxas o YouTube como Poco y Mojo Ortodoxas. Bueno, muchas gracias, chicas, por compartir el programa conmigo. Nos vemos la semana que viene. Dale, chao.